viene un masivo tractorazo del campo frente a la Casa Rosada por las retenciones, la primera desde la 125. El agente del Fondo Monetario Internacional, Martín Guzmán, aprueba masivo gasto para un bono a monotributistas, alejándonos cada vez más de las metas del acuerdo con el organismo endeudador. Jorge Rulli tenía razón. El inesperado proyecto que reúne al rey de la soja, Gustavo Grobocopatel, y al referente social, Fernando Chino Navarro del movimiento Evita por la agricultura popular, ya está en marcha. Los administradores del hambre y la pobreza en Argentina blanquean la Agenda 2030 en un acto de traición a la patria como pocas veces se ha visto antes en el país. Consejo de la Magistratura, Cristina designó a Doñate y Massa a Roxana Reyes. Biden enviará un nuevo paquete de $800 millones a Ucrania emitidos por la Reserva Federal, mientras que Alemania anuncia un fondo especial de 100.000 millones de euros para reforzar el ejército y hacer frente a Rusia. Putin señala que la guerra económica relámpago de Occidente contra Rusia ha fracasado. A despecho de las leyes y tratados internacionales, los judíos continúan ocupando tierras y masacrando al pueblo palestino. Aumenta la tensión entre Colombia y Nicaragua tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre sus aguas territoriales. El estado de Florida defiende sus leyes y pone fin a la impunidad y autogobierno de la corporación Walt Disney en una nueva batalla por la guerra cultural. Bienvenidos Hispanoamérica a la cuarta emisión de noticias nacionales e internacionales de TLV1. Los invitamos a seguirnos y suscribirse en nuestras redes vigentes en Odysee, Telegram, YouTube y nuestra página web www.canaltelev1.com. Desde allí podrán compartir con sus amigos y conocidos. Podés sumarte a nuestro compromiso con la verdad colaborando en cualquiera de los enlaces que aparecen debajo de la descripción de este video. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. Productores rurales de todo el país ya empezaron a movilizarse y convergerán hoy a la mañana en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. A diferencia de las protestas de los piqueteros, el campo eligió el sábado como el día para la marcha por ser un día no laboral. El tractorazo fue convocado por un sinnúmero de agrupaciones rurales de todo el país, aunque sin el apoyo de la Mesa de Enlace, el agrupamiento de las 4 entidades más importantes del campo que surgió en 2008 tras el intento del gobierno de imponer retenciones móviles con la Ley 125. Justamente será la primera vez en 14 años que se realice una movilización del campo en la Plaza de Mayo, y aquella vez la Mesa de Enlace organizó un paro indefinido hasta que se rechazara la ley, que por suerte fue derribada en el Senado. Esta vez la Mesa de Enlace dará libertad de acción y no se hará cargo de la organización. La marcha se nutrirá de productores autoconvocados y de ciudadanos de a pie de la capital que adhieren al reclamo rural y que además coinciden con las críticas al gobierno. Esperamos que la marcha sea multitudinaria. En todas las provincias se están organizando para asistir, inclusive gente que no tiene nada que ver con el campo, dijo entusiasmado en una entrevista el productor agropecuario y uno de los organizadores de la marcha, Román Gutiérrez. En ese sentido, el productor de la localidad bonaerense de Pergamino estima que podrían marchar hacia Buenos Aires entre 10.000 y 12.000 productores, sin contar la gente que se puede sumar a la protesta en el mismo territorio porteño. Esperan llegar a la Casa Rosada a las 15 horas. El inexplicable ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, intentó frenar la movilización nacionalizando la seguridad de la ciudad.
En la conferencia de prensa que dio el jueves, Aníbal había dicho que los ruralistas ni sueñen entrar con tractores a Capital. Sin embargo, su injerencia resulta ilegal y el funcionario kirchnerista se terminó replegando. Nosotros no tenemos jurisdicción sobre la ciudad de Buenos Aires, nos ocupamos solamente de los espacios federales, aclaró ayer. De todos modos, Horacio Rodríguez Larreta, siempre cómplice al kirchnerismo, estableció una serie de reglas de seguridad. Le exigió a los organizadores que solo puedan ingresar como máximo 50 tractores y anticipó un fuerte operativo policial que dificultará la marcha. El gobierno anunció un nuevo bono de 18.000 pesos a partir de mayo para trabajadores informales y monotributistas de categorías A y B. Esta medida, digna del Plan Platita del 2021, tendrá un costo masivo que alejaría definitivamente a la Argentina de las metas fiscales pactadas en el reciente acuerdo con el FMI. En ese sentido, los cálculos privados aseguran que podría tratarse de 230 millones para representar a las 13 millones de personas que recibirán esta asistencia. Si bien la idea de Martín Guzmán es financiar este proyecto con el impuesto a la renta inesperada, el delirante proyecto deberá pasar por el Congreso, donde Juntos por el Cambio ya anunció que lo va a rechazar. Además, en caso de aprobarse, no se sabe cuánto tardaría en ingresar esos montos. Es claro que este bono se financiará, al menos en una primera instancia, con emisión monetaria, giro del Banco Central al Tesoro y posteriormente más inflación, todo lo que Guzmán le prometió al fondo que no haría. El acuerdo con el FMI está sujeto a una serie de promesas del gobierno. Si bien no se acordó ninguna reforma estructural, sí se estableció que el Banco Central dejaría de financiar al Tesoro, lo cual genera inflación para poder contenerla entre un 38 y un 48%. Tan solo en el primer trimestre del año, la inflación llegó al 16% y todas las consultoras privadas están de acuerdo que la inflación este año será de por lo menos el 60%, por lo que esta meta ya no la podría cumplir. También Guzmán prometió que empezaría una lenta reducción del déficit fiscal, lo cual supone una reducción en las partidas del gobierno, algo que con este masivo gasto social tampoco está cumpliendo. Martín Sarasa Guzmán tenía la idea de armar un nuevo tributo que sirva para financiar parte del nuevo IFE. Esta vez se trata de la renta inesperada, que apunta a las empresas que tienen ganancias netas imponibles superiores a los 1.000 millones de pesos, que durante el 2021 tan solo fue del 3,2%. El titular del Palacio de Hacienda precisó que el criterio se enfoca en un conjunto de empresas que tienen ganancias netas imponibles altas en términos absolutos, aunque señaló que eso de por sí no es una condición única, sino una condición necesaria. Luego de una inesperada foto que se difundió de Gustavo Grobo Copatel, el llamado Rey de la Soja, y Fernando Chino Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias y dirigente del movimiento Evita, los protagonistas tuvieron que conversar públicamente sobre el asunto. A pesar de que vienen de sectores aparentemente opuestos, están trabajando en una idea en conjunto, Argentina Armónica, que busca pensar y fomentar proyectos vinculados a la agricultura. Grobo Copatel y Navarro explicaron cómo están desarrollando su trabajo y cómo logran aunar posturas. Tenemos muchas coincidencias respecto a cómo resolver problemas de la Argentina, y donde no tenemos coincidencias tratamos de buscar atajos, señaló Navarro, y Grobo Copatel coincidió. Hay una mirada de que somos juntos parte de la solución del país. No es trabajar unos con otros, sino empezar a pensar en nosotros. En ese sentido, detallaron cómo esperan alcanzar a 100 familias para que se incorporen a sistemas productivos y cómo generar trabajo. Tenemos muchas coincidencias respecto a cómo resolver problemas de la Argentina, afirmó Navarro. Se pueden hacer iniciativas en forma conjunta, articulando entre el sector privado, el Estado, las organizaciones sociales y la buena voluntad de entender que estamos en un barco que si no remamos juntos se hunde. Entonces, la gravedad de la crisis hace que cuando uno te cuestiona que te reúnas con este o con el otro, el argumento es de un enojo o un fanatismo interno. Desde el punto de vista personal no hay nada que conversar, es una persona realmente muy valiosa para la Argentina, respondió Grobo Copatel luego de halagar al dirigente del movimiento Evita.
Argentina necesita una coalición no solamente en la política, sino también en sectores económicos, agregó. Finalmente, el empresario judío manifestó: yo no soy antiperonista, al contrario, creo que el peronismo es un elemento ordenador de la sociedad. A veces nos ordena hacia el futuro y a veces nos ordena hacia el pasado. Para terminar de blanquear el contubernio e instalarlo en la agenda pública como una política de Estado, Juan Grabois, dirigente social del Movimiento de Trabajadores Excluidos, MT, y de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, ETEP, y Grobo Copatel, se presentaron este jueves en el marco del segundo Encuentro Nacional de Economía Popular, llevado a cabo en la Universidad Nacional de Córdoba, del que participaron también Gustavo Vélez, Fernando Chino Navarro y Alejandro Vigo, entre otros. Tocaron varios temas, entre ellos el rol del campo, la productividad y la finalidad del dinero. ¿Productividad o felicidad? El alfil de Jorge Mario Bergoglio en la política del pobrismo en Argentina comenzó haciendo referencia a un libro que escribió años atrás llamado La clase peligrosa, que apuntaba contra el judío Grobo Copatel. No era él, era un símbolo porque no lo conocía. Nunca entendí muy bien qué es lo que hace, aunque él tampoco sabe muy bien lo que hacemos nosotros. Sé muy poco que en Argentina, en los últimos 10 años, se desmontaron aproximadamente 2,5 millones de hectáreas de bosques nativos. Además, destacó la muerte en la zona de Santiago del Estero por el avance de la agricultura para poner plantaciones de soja. La contaminación por glifosato era Grobo Copatel, destacó. Estamos de acuerdo en un par de cosas, en otras no. En lo que no estamos de acuerdo en lo que es productividad. Para mí la cosa menos productiva del mundo es la soja. Si hay algo que no es productivo, es la soja. Medimos la productividad en relación a la rentabilidad en términos de dinero. Es una mala medida, hay que medirla de otra forma. ¿Con cuántos seres humanos son más felices? Por ejemplo, tenemos que construir una nueva forma de vivir, no una competencia contra la locomotora suicida de la economía capitalista. En muchas cosas coincido. Una es la del desmonte y los impactos que genera. Para eso tiene que basar el rol del Estado y cumplir lo que se dice. Si hay zonas que no se pueden desmontar, no hay que hacerlo. El Estado debe controlarlo, retrucó el llamado rey de la soja. Además argumentó que nunca dejó de trabajar tratando de colaborar para que las comunidades originarias se inserten. El fin de esas comunidades es ser feliz, no son como nosotros los capitalistas. Para Grobo Copatel, la productividad es lograr más con menos y que eso puede dar felicidad. Coincido también con Juan en la búsqueda de un modelo que dé felicidad. Felicidad también implica libertad, autonomía, hacer algo por sí mismo, de ser solidario. Felicidad puede ser muchas cosas. Para el empresario judío, la productividad es un acto de amor y genera un vínculo virtuoso. Sin embargo, destacó que la productividad no solamente depende del talento de los trabajadores, sino del ambiente. Si estás expuesto continuamente a cortes de tránsito, habrá menos productividad. No estoy en contra de que se hagan reclamos. Hay que buscar ejes que ordenen ese problema. Eso atenta contra la productividad. Cristina Kirchner nombró al kirchnerista Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura en representación de la segunda minoría, mientras que Sergio Massa aceptó ese cupo para la UCR y oficializó a la radical Roxana Reyes como habían pedido las autoridades de Juntos por el Cambio. Lo hicieron mediante una resolución conjunta firmada por la empresaria hotelera y el yerno del Pato Galmarini, que fue recibida por Horacio Rosati pasado el mediodía del jueves. De esta manera, el Frente de Todos tendrá a 4 de los 8 legisladores que la integran, además de la diputada Graciela Camaño, que suele ser aliada. La UCR se queda con 2 lugares, Reyes y la senadora Silvia Giacopo, y el PRO mantiene al diputado Pablo Tonelli. Doñate forma parte del bloque Unidad Ciudadana, creado ayer en el Senado como parte de una ruptura coordinada de la bancada del Frente de Todos para quedarse con la primera y tercera fuerza en número. En la tarde del jueves, Cristina envió su notificación a la Corte como consejero y rechazó el debate sobre la viabilidad de esa maniobra, que Juntos por el Cambio amenazó con judicializar. Pero Massa no fue por el mismo carril de su socia política y aceptó que la UCR es la tercera fuerza
fuerza de la Cámara. Ignoró la carta del jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, que pidió debatir los criterios de selección de los representantes en la magistratura, teniendo en cuenta que en 2018 se permitió una negociación libre entre las fuerzas. La metodología podría repetirse en noviembre, cuando venzan los mandatos de los 6 legisladores elegidos en 2018. La ley reflotada por la Corte Suprema, que había sido derogada en 2006, lleva a la magistratura de 13 a 20 miembros con 8 legisladores, 2 del bloque más grande y 2 por los que le siguen, denominados como primera y segunda minoría. En noviembre se elegirán los 8 legisladores, con el reparto de la ley de 1997. En Juntos por el Cambio creen que no se aplicará a los acuerdos parlamentarios para definir mayorías y minorías, porque ese artilugio solo era posible con la ley de 2006, derogada en su fallo por la Corte de diciembre, que pidió sancionar una nueva norma de 120 días. El Senado aprobó un proyecto, pero diputados nunca lo trató y el plazo se venció el viernes. Cristina Kirchner dividió los bloques oficialistas de la Cámara Alta para quedarse con 3 de los 4 miembros. Massa no se atrevió, entre otras cosas, porque no tiene una mayoría propia en el recinto para resistir una oposición unida que lo cuestione. El debate sigue en noviembre. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Según reveló la CNN, Joe Biden está preparando otro paquete de asistencia militar por $800 millones para Ucrania, que no estaba previsto en el presupuesto de ayuda al país europeo y probablemente saldrá de fondos públicos que el Tesoro recibe de la Reserva Federal. Los detalles del paquete aún se están discutiendo en privado y podrían cambiar, pero el martes temprano Joe Biden dijo que Estados Unidos planea enviar más ayuda a Ucrania. Cabe aclarar que este nuevo paquete no es el mismo que el enviado la semana pasada, cuando también se le transfirieron radares de artillería y equipamiento antiartillería valuados en $800 millones al gobierno de Zelensky. De aprobarse este último paquete, Biden le habría enviado $1.600 millones a Ucrania en los últimos 10 días. Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz anunció ante el Parlamento el domingo pasado que invertirá €100.000 millones, $113.000 millones en un fondo especial para modernizar las Fuerzas Armadas del país, en medio de una escalada de la guerra en Ucrania. El líder socialista también se comprometió a llevar el gasto en defensa anualmente a más del 2% del Producto Interno Bruto, un requisito clave para ser miembro de la OTAN, que por décadas Alemania no había cumplido, hasta que llegó Trump. Sin embargo, ahora con la guerra, el gobierno alemán se dio cuenta de la importancia de estar en regla con la OTAN y llevarán finalmente el gasto a los niveles prometidos. En la conferencia virtual con los líderes de Estados Unidos, Joe Biden, de Francia, Emmanuel Macron, entre otros, así como el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, y la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el mandatario alemán aseguró que el objetivo es fortalecer al ejército ucraniano para que pueda hacer frente al ataque ruso hasta que Putin se quede sin recursos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asegura que la economía rusa se estabiliza y ha señalado que ahora los precios se están normalizando. El último dato de la inflación de Rusia es que se había disparado al 17,5% en términos interanuales en un mes y medio. Además, señala que el desempleo sigue siendo relativamente bajo, pero sin ofrecer nuevos datos de marzo, mes en el que cientos de empresas internacionales suspendieron su actividad. El principal factor negativo para la economía en los últimos años ha sido la presión de las sanciones, una presión más de los países occidentales
occidentales, pero la estrategia de la guerra relámpago económica ha fracasado. Además, las sanciones no han resultado en vano para los propios iniciadores. Me refiero al crecimiento de la inflación y el desempleo, al deterioro de la dinámica económica de Estados Unidos y los países de Europa, al descenso del nivel de vida de los europeos y a la devaluación de sus ahorros, ha destacado Putin. Ha añadido también que el tipo de cambio del rublo ha vuelto a los niveles de la primera quincena de febrero y que ahora está determinado por una balanza de pagos objetivamente fuerte. Su declaración se produce después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que en una entrevista con el periódico Bild señaló que la quiebra estatal de Rusia era solo cuestión de tiempo. Durante la entrevista, la presidenta señaló que las próximas sanciones se centrarán en los bancos, en particular en el Sberbank, así como en el petróleo. No obstante, y a pesar de la propaganda de guerra de Occidente a favor de Zelensky, Rusia anunció este martes la segunda fase de su guerra en Ucrania, centrada en la llamada liberación completa del Donbass, en el este del país, una operación que incluye el asalto final a la fábrica metalúrgica de Azovstal, en Mariupol, último reducto de la resistencia ucraniana en la estratégica ciudad portuaria. No obstante, parece ser que el boicot internacional a las finanzas, a la industria y todos los ámbitos de vital importancia para la subsistencia del pueblo ruso fuera de este, y que nos hacen recordar el pasado, cuando también se puso en marcha esta dinámica destructora y aniquiladora de pueblos enteros por parte de los mismos de ahora, está fracasando esta vez, a despecho de toda la propaganda de guerra sucia y el envío de millones de dólares y euros en armamento para la guerra que no deja de aumentar. Un grupo de palestinos protestaba el martes en Cisjordania contra una marcha de colonos judíos que pedían el restablecimiento de un asentamiento cerca de Burga, al oeste del Nablus, desmantelado en 2005. Un incidente más tras casi un mes de creciente violencia entre palestinos e israelíes. Hemos venido para defender nuestro país, decía un manifestante palestino. Los colonos sionistas han anunciado que unas 10.000 personas irían en grupos a la tierra evacuada de Homesh. Esa tierra es nuestra para Burga. Hemos venido a defender este país y esta tierra. Debemos hacerlo. Un grupo de ultranacionalistas israelíes aseguró que seguiría adelante con otra marcha, la de las banderas, prevista para la tarde del miércoles en zonas predominantemente palestinas de la ciudad vieja de Jerusalén, a pesar de la prohibición de la policía israelí. Las fuerzas de seguridad propusieron un recorrido alternativo cuya seguridad pudieran controlar, pero los convocantes se negaron. La policía de Jerusalén bloqueó las carreteras en un intento de impedir la marcha, que recorría zonas predominantemente palestinas de la ciudad vieja de Jerusalén. Fue de hecho un acontecimiento similar ocurrido hace casi un año, lo que contribuyó a desencadenar una guerra entre Israel y Gaza. Las fuerzas de ocupación israelíes intentaron asaltar un edificio del recinto de la mezquita de Al-Aqsa en la Jerusalén ocupada de Al-Quds y dispararon balas de goma contra los fieles palestinos. Testigos afirmaron que decenas de colonos israelíes recorrían los patios del recinto de la mezquita de Al-Aqsa al entrar en el lugar sagrado islámico por cuarto día consecutivo, a pesar de las advertencias internacionales sobre los intentos de Israel de cambiar el statu quo histórico de la mezquita. El asalto del miércoles es el quinto de este mes. Los grupos de extrema derecha israelíes y los colonos judíos habían anunciado planes para asaltar Al-Aqsa esta semana en gran número, a partir del domingo con motivo de la Pascua. A primera hora del jueves, aviones de guerra israelíes realizaron una serie de ataques aéreos contra un emplazamiento militar de Hamás en el centro de la Franja de Gaza, según informaron los medios de comunicación locales. La publicación en las redes sociales de los activistas mostraban humo en el aire. El ejército israelí no hizo ningún comentario inmediato. La disputa de aguas territoriales entre Colombia y Nicaragua sube de tono tras el nuevo fallo de la Corte Internacional de Justicia. El tribunal sentenciaba este jueves que Colombia violaba la soberanía y jurisdicción nicaragüense del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y decidió que debe cesar inmediatamente sus operaciones patrulleras y sus actividades de pesca e investigaciones marítimas en aguas de la zona económica exclusiva nicaragüense. Desde
Desde la isla de San Andrés, el presidente colombiano Iván Duque respondía que su gobierno no permitirá que Nicaragua limite los derechos de su país ni de la comunidad raizal. Los pescadores raizales pueden navegar en el Caribe hasta llegar a los bancos de pesca que tienen y han tenido históricamente, y que además están en el mar territorial colombiano y en la zona económica exclusiva de nuestro país, tal y como lo ha venido haciendo históricamente. Duque ha anunciado que continuarán las protecciones del medio ambiente marino y la lucha contra el tráfico de drogas, uno de los argumentos de su país para patrullar la zona. La Armada Nacional podrá continuar haciendo presencia y ejerce el derecho a la libre navegación y sobrevuelo del área. Esto es algo fundamental. En ningún caso es amenaza del uso de la fuerza como lo defendió Nicaragua desde el inicio del proceso. Por su parte, el dictador nicaragüense Daniel Ortega considera su reacción como un insulto y una agresión contra su país. En lugar de decir vamos a acatar la sentencia de la Corte, la reacción de Colombia ha sido de insultar, de agredir a Nicaragua. Esperamos que las palabras del presidente de Colombia se queden en palabras. La Corte de la ONU ratifica así su sentencia de 2012, por la que Colombia mantenía su soberanía sobre el archipiélago y conservaba las 12 millas náuticas que lo rodean, pero perdía ante Nicaragua casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar. El fallo de La Haya da así la razón a Nicaragua en su querella presentada en 2013 sobre supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos por parte de Colombia en el Mar Caribe. Nicaragua y Colombia llevan décadas disputándose en instancias internacionales la soberanía del archipiélago de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las actividades sobre las aguas en disputa han sido origen de varias controversias. El gobernador de Florida, DeSantis, presentó una ley en el Senado estatal este lunes para quitarle el estado especial del distrito de mejoras de Reedy Creek, que administra gran parte de Walt Disney y que le ha permitido autogobernarse a la empresa por décadas, pagando nulos impuestos, poniendo sus propias reglas en la zona y haciéndose cargo de su propia seguridad. Los senadores votaron en tiempo récord y le dieron media sanción al proyecto de DeSantis por 23 votos a favor y 16 negativos. Ahora la legislación debe pasar a la Cámara de Representantes, donde se espera que pase fácilmente dado que el gobernador tiene el apoyo de 77 de los 120 legisladores. La medida es una respuesta del gobernador a Disney por boicotear públicamente la Ley de Protección Infantil que firmó DeSantis el pasado 28 de marzo. El CEO de Disney, Bob Chapek, publicó un video amenazando al gobierno de Florida que si no derogaban la ley, empezarían a desinvertir fuertemente en el estado. Este es el último episodio de una guerra cultural que existe en Estados Unidos. Para DeSantis y para otros líderes republicanos, las acciones de la compañía fueron una declaración de guerra. Ahora el conflicto podría pasarles factura a los contribuyentes, ya que, según las leyes estatales, si se disuelve este distrito especial, tanto los bienes como las deudas de Disney pasarán al gobierno local. Disney cuenta con una deuda valorada en unos $2.000 millones. El estatus especial que ha tenido Disney desde 1967 le dio a la compañía el derecho legal de operar bajo su propio gobierno alrededor de Walt Disney en el centro de Florida. El propio Walt Disney, ya cerca de su muerte, negoció duramente con el gobierno de Florida a principios de la década del 60 para lograr este paraíso fiscal que le permite a su empresa estar exento de miles de regulaciones e impuestos estatales. Único en Florida, el distrito de mejoramiento de Reedy Creek en el área de Orlando protege a Disney de las regulaciones del gobierno local y de los impuestos locales a la propiedad, que podrían valer hasta $200 millones por año, que Disney deberá empezar a pagar cuando se apruebe la ley. Esto significaría el fin del autogobierno de Disney en sus sedes ubicadas en la ciudad de Orlando. Queda ahora en manos del gobernador DeSantis firmar la medida y, de ser así, entraría en vigor a mediados de 2023. La reflexión de la semana estará a cargo del analista geopolítico, periodista, es director de Aquí, La Voz de Europa. Desde España escuchamos al señor Miguel Blasco.
Hola a todos nuestros amigos de la TLV1, muy buenas a todos nuestros amigos de Argentina desde España. Soy Miguel Blasco, de aquí La Voz de Europa, y os hago esta breve intervención desde España. Como le comenté a Juan Manuel, no puedo hablar demasiado de la realidad, de la actualidad de Argentina, pero sí que puedo comentaros unas cuantas cosas de lo que está pasando en España y en Europa, y seguramente os sorprenderéis de los parecidos que hay con lo que pasa en vuestro país. En Argentina, aquí en España, seguimos con las altas tasas de desempleo, con la inflación, los precios que no paran de subir por la subida imparable de los precios de la energía. Aquí el tema de la Agenda 2030 está cada vez más avanzado y están disparando estos precios para paralizar la economía europea en beneficio de intereses extranjeros y sobre todo esa dependencia constante, como España ha caído de lleno en la trampa de este dinero deuda. Es una lección que tenéis que aprender, amigos argentinos. Nunca jamás cedáis la soberanía monetaria a intereses extranjeros. Siempre mantened vuestra propia moneda y vuestro propio banco nacional. No creáis toda esa propaganda que os dice que sois incapaces de dirigir vuestra propia economía, que no sabéis manejar la economía de un país, que si os dejan un banco nacional propio provocaréis grandes desastres en vuestra economía. Son las mismas mentiras que nos contaron a los españoles durante mucho tiempo, nos las creímos, nos metimos en el euro, le dimos a ese engendro de Banco Central Europeo la capacidad de imprimir la moneda que usamos, y ahora estamos completamente vendidos, completamente endeudados a esta banda de banqueros privados de Frankfurt, de Alemania, y en cuanto decidan subir los tipos de interés, España está muerta, España está sentenciada. No podremos pagar la gigantesca deuda que se ha creado. Como veréis, problemas muy parecidos los que tenemos argentinos y españoles, aunque aquí en España tenemos problemas propios que vosotros no tenéis. Tenéis la suerte de estar geográficamente muy lejos de África, de Oriente Medio, y no vivís el problemón de esta inmigración masiva, no solo islámica, pero principalmente islámica, que no es una inmigración laboral, sino que es una inmigración de reemplazo. Están sustituyendo a los autóctonos europeos cada vez más. España está en primera línea de esta entrada masiva de inmigrantes ilegales, y está en primera línea porque nuestro incómodo y hostil vecino, Marruecos, no para de crearnos problemas en nuestra frontera sur. Es Marruecos quien nos envía a estas decenas de miles, de hordas de inmigrantes ilegales, no solo a España, a la España peninsular, también a las Islas Canarias. ¿Por qué Marruecos nos chantajea? Porque quieren quedarse con los recursos energéticos que hay entre la costa africana y las Islas Canarias, que pertenecen a España, y detrás de Marruecos están Inglaterra, Estados Unidos e Israel, los sospechosos habituales de siempre, que quieren quedarse sus multinacionales con estos recursos. Seguimos teniendo a la colonia pirata británica de Gibraltar, igual que vosotros tenéis el tema de las Malvinas, pero Marruecos y sus socios quieren quedarse también con las Islas Canarias y expulsar a España del estrecho de Gibraltar. Y mientras España esté sometida a estas fuerzas del globalismo, de la OTAN y de Estados Unidos, no hay solución posible. No es posible que España genere el sentimiento de patria necesario para hacer frente a estos enemigos que están ayudando a nuestro rival Marruecos. Curiosamente son los mismos enemigos, los mismos americanos, ingleses y la misma OTAN que están detrás de Ucrania. Si apoyan a Marruecos contra España, están apoyando a Ucrania contra Rusia en esta absurda e innecesaria y criminal guerra de Ucrania que está teniendo lugar
en Europa en la que están muriendo miles de europeos, miles de patriotas ucranianos, miles de patriotas rusos, hermanos europeos matándose entre sí, en esta guerra innecesaria provocada por los Estados Unidos para romper, para destruir los puentes entre Rusia y Europa. Una lástima que los patriotas ucranianos, que están luchando noblemente, pero lo están haciendo contra el enemigo equivocado. No deberían luchar contra sus hermanos rusos, sino contra su gobierno de ocupación sionista, pero la propaganda del sistema ucraniano, controlado exactamente por los mismos que controlan los Estados Unidos, y me imagino que también Argentina, ha llevado al pueblo ucraniano a este desastre que están viviendo en este momento, en esta guerra que esperemos que termine cuanto antes en Europa, en esta Europa que, como decía antes, se enfrenta a su extinción por reemplazo. Francia es posiblemente el país que está más avanzado en este proceso. Este domingo tienen elecciones, segunda vuelta, en la que se enfrentan el globalista y traidor a Francia y a Europa Macron contra la antiglobalista Marine Le Pen. Marine Le Pen, en algunos temas, se ha suavizado quizá excesivamente, pero aún así tenemos que ver como algo positivo y un paso adelante en nuestro objetivo que esta mujer llegue al Elíseo, llegue a ser presidenta de Francia. Es muy difícil, pero ojalá ocurra. No perdamos la esperanza. Allí termino dándos un dato para que veáis cómo están las cosas en Europa. En Francia, el país laico y masónico por excelencia, la Gran Mezquita de París ha hecho un llamamiento a los musulmanes de Francia para que voten por Macron, por el laico y supuestamente enemigo de esa sharia islámica que quieren implantar los musulmanes en Francia, pero aún así los líderes musulmanes están diciéndole a los inmigrantes musulmanes que voten contra Marine Le Pen, que voten a toda esta banda de masonazos laicos que han destruido Francia en los últimos 50 años. Y para que os hagáis una idea también, el partido de la extrema izquierda de Francia está recibiendo el voto del 70% de los inmigrantes musulmanes. Están votando a partidos ateos directamente de extrema izquierda porque saben que es el camino más rápido para destruir Francia y para que el islamismo se haga con el control de este país en el que en muy pocas generaciones esta inmigración musulmana será la mayoría, y de ahí este fenómeno, este problemón se va a extender a toda Europa. Amigos argentinos, este es el destino terrorífico que le espera a Europa si no cambian estas tendencias lo antes posible. Por suerte, aún quedan europeos repartidos por el mundo y esperemos que allí, en Argentina, sean más inteligentes. Están avisados de la trágica experiencia que hemos tenido aquí en España y en Europa con este desastre de política de inmigración de nuestros políticos traidores, y esperemos que Argentina no caiga en estas mismas trampas y en estos mismos errores que hemos caído los europeos en los últimos años. Nada más, amigos argentinos, amigos de la TLV1, un saludo desde España, nos vemos. Y con estas reflexiones cerramos el programa de hoy. Los esperamos en la próxima emisión de noticias nacionales e internacionales de TLV1. Toda la verdad primero.